Alumnos, muy buenos días, bienvenidos. El día de hoy vamos a hacer un repaso de los temas que hemos venido avanzando en el segundo trimestre. Vamos a empezar a hablar sobre la cultura Caral, la ciudad sagrada de Caral. Primero tenemos que saber sobre la ubicación. Caral se encuentra ubicado en el departamento de Lima, provincia de Barranca, en el distrito de Sucre, a orillas de la margen izquierda del río Sucre. ¿Quién es su descubridora? Pues, en 1997 la arqueóloga peruana Ruth Shadi anunció el descubrimiento de Caral, denominándola entonces como la ciudadela sagrada de Caral, la más antigua de América, perteneciente, recuerda, al arcaico tardío, con una antigüedad de 5.000 a 3.500 años. Entonces, esta antigua ciudad de pirámides fue levantada, no te olvides, en la margen izquierda del río Sucre, en el departamento de Lima. Con respecto a la organización social, cuando hablamos de la sociedad de Caral, existía una gran diferenciación social. Estaba dividida en clases sociales. Cada clase cumplía funciones determinadas. Entonces estaba organizada de manera jerárquica. La clase gobernante estaba formada por los sacerdotes, los administradores, los científicos. Estos funcionarios se encargaban de dirigir los rituales públicos, ellos preparaban las ceremonias, también de organizar los trabajos colectivos, administrar el tributo que pagaban los pobladores. Además, también ellos analizaban los datos astronómicos, eran los encargados de elaborar los calendarios para organizar las actividades en el pueblo. Estos sacerdotes tenían privilegios porque ellos vivían en grandes casas y tenían objetos lujosos, se vestían con collares de cuentas exóticas, etc. Y la clase más numerosa pues va a ser el pueblo, y estaba conformada por los agricultores, los pescadores, los artesanos, los comerciantes. Estos agricultores, los pescadores, ellos reconocían el poder que tenían los gobernantes, les pagaban tributo a través del trabajo y la entrega de productos. Además, estos pobladores, además de las faenas habituales, se dedicaban también a prestar servicios a la ciudad. Bien, en cambio sus casas de ellos eran pequeñas y muy sencillas, En cuanto a su actividad económica, la principal actividad económica, los Caral basaron pues su economía productiva en lo que es la agricultura y la pesca. La actividad económica o el cultivo principal fue el algodón. El algodón que lo usaron para elaborar ropa, para elaborar las redes de pesca, y también lo utilizaron para el intercambio de productos con otras regiones. Cultivaron también el camote, el payar, la guayaba, zapallo, la achi. Otra actividad que desarrollaron fue la textilería. Respecto a la textilería, pues van a utilizar el algodón para elaborar pues los vestidos femeninos, para elaborar tejidos, etc. También elaboraron calzado. Y también utilizaron tintes para el algodón, tintes como el color pardo, el marrón, etc., los rubíes. Entonces, en textilería también, se desempeñaron, elaboraron además las cestas, la cestería, fue una de las actividades artesanales que desarrollaron, de mayor importancia. Por ejemplo, para elaborar las bolsas de junco, usaron juncos,
Aquí estas bolsas son las llamadas cicras, ¿no? Que también elaboraron a gran producción, en masa, ¿no? Y estas cicras, estas bolsas, las utilizaban para el transporte y depósito de piedras, ¿no? En los rellenos constructivos. La materia prima ya sabemos que la obtenían, pues era cultivada en los humedales, en los pantanos. El comercio, ¿no? El comercio, que fue otra de las actividades que desarrollaron los carolingios, ¿no? Entonces, cuando hablamos del comercio, se dio a través del intercambio de productos, a través del trueque, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Intercambiaban gran cantidad de algodón con anchoveta, ¿no? Entonces, sobre todo se daba este tipo de intercambio. Del valle, por ejemplo, del valle de Supe, llevaban y traían productos agrícolas y pesqueros, ¿no? Que eran intercambiados por maderas, por hierbas, por semillas, ¿no? Por plantas medicinales, ¿no? Que provenían de asentamientos muy distantes. Entonces, el algodón fue el principal cultivo que lo usaron no solo para fabricar ropa, sino también para el intercambio. Entonces, Caral, de alguna manera, fue el centro de una amplia red de intercambio, que se extendía tanto por la costa, por la sierra, ¿no? Esa red de intercambio también le va a permitir a los caraleños de obtener el muyu, que era un molusco que lo obtenían desde las zonas ecuatoriales, desde Ecuador, ¿no? Entonces lo utilizaban el molusco para los rituales religiosos, ¿no? Y además era un símbolo de riqueza. En cuanto a la arquitectura, no hay que olvidarnos de la arquitectura de Caral, la ciudad sagrada de Caral, bueno, ocupó una extensión de 66 hectáreas, ¿no? Se destacan pues 7 pirámides, como lo podemos observar, 7 pirámides, ¿no? Que están rodeadas, de alguna manera están rodeadas de 32 montículos, ¿no? Ahora, estas construcciones estarían organizadas en 2 sectores, ¿no? El sector alto, ¿no? Que encontramos las pirámides mayor, la pirámide menor de la galería de la pirámide de la cantera, la pirámide de la huanca, ¿no? Además también de la pirámide antigua. Y el sector bajo, ¿no? Que estaría la pirámide, el anfiteatro, el templo del altar circular, el templo de banquete, ¿no? Ahora, en cada pirámide se realizaban actividades diferentes, cumplían un papel diferente en orden social y religioso, pues, de sus habitantes, ¿no? Entonces, ahora vamos a pasar a lo que son las teorías, que fue un segundo tema, las teorías sobre el origen de la cultura. ¿Y qué dice entonces la teoría inmigracionista? El autor de esta teoría es Federico Max Uhle, ¿no? Este alemán, entonces, es considerado como el iniciador de la arqueología en el Perú, ¿no? ¿Qué sostiene Federico Max Uhle? Él dice que la alta cultura peruana no era autóctona, sino que se inició en la costa, ¿no? A base de elementos culturales traídos, ¿no? Por mar, por hombres que procedían de Mesoamérica, ¿no? Es decir, de las culturas azteca y maya. Entonces, Max Uhle pensaba que la cultura mesoamericana era más antigua que la peruana. Entonces, según Max Uhle, pobladores de Mesoamérica, ¿no? Llegaron al Perú y aquí en la costa encontraron a hombres con un pequeñísimo desarrollo cultural. El científico los llama a estos hombres o los calificó como primitivos pobladores de la tierra. Y fueron entonces estos migrantes, ¿no? Mesoamericanos y no los pobladores primitivos los que van a dar origen a las culturas costeñas de Mochica y Nazca, a quien las llamó el Proto-Chimú y Proto-Nazca. ¿En qué se basa Max Uhle, ¿no? Para formular su teoría?
él dice entonces que las culturas de la costa, ¿no?, Mochica y Nazca, son más antiguas que de la sierra. Además, habla de la facilidad, ¿no?, que ofrece el Océano Pacífico como medio de comunicación y fuente de alimentos. También habla de las semejanzas entre el arte, ¿no?, que del arte de maya y azteca, que también se encuentra en el arte del Perú antiguo. Entonces, la teoría de Max Zule sostiene pues que los hombres provenientes de Mesoamérica van a dar origen finalmente entonces a las culturas Nazca y Mochica, y que aquí serían los primeros focos de la alta cultura según Max Zule. Pero luego aparece pues el arqueólogo peruano Julio César Tello con su teoría autoctonista, ¿no? Julio César Tello, después de sus estudios y descubrimientos, ¿no?, elabora ya una tesis contraria a lo que dice Max Zule. Entonces, él dice que el origen de la alta cultura peruana es autóctono, y que para Tello, pues entonces, el origen de la alta cultura andina está en la sierra andina, ¿no?, y que es la cultura chavín, ¿no?, la cultura chavín la que va a dar origen, ¿no?, a las demás culturas. Entonces, ¿qué plantea Tello? Tello dice que al Perú llegaron, ¿no?, en tiempos muy unas tribus, las tribus Arawat, que procedían de la Amazonía, ¿no?, llegan estos hombres de cultura no muy desarrollada y que se van a establecer, ¿no?, en la ceja de selva, y luego que se trasladaron a la sierra. Entonces, en este nuevo ambiente de la sierra fue para esta población un reto, dice, ¿no?, y que luego les habría llevado a crear ya una cultura superior a la cual la denominaron los chavín, ¿no? Entonces, de Chavín de Huanta, la alta cultura se había dispersado de aquí por todo el Perú y más allá de sus fronteras. Entonces, Tello plantea, Julio César Tello, que la cultura chavín se encuentran las primeras evidencias de la alta cultura en el Perú. Y él llamó a esta cultura como la más antigua y la llamó como la cultura matriz, ¿no?, es decir, la que da origen al resto de las culturas, ¿no?, contrariamente a lo que decía Max Zule. ¿Y en qué se basa entonces Julio César Tello? Él habla, por ejemplo, de la existencia de plantas de origen selvático que también se cultivan en la sierra y en la costa, como la yuca, el maíz, el camote, ¿no? Habla, por ejemplo, también de la domesticación de llamas y alpacas por los hombres de la sierra, ¿no?, que también fueron conocidos y utilizados por los costeños, ¿no?, y de las representaciones también de animales selváticos como monos, felinos, ¿no?, que además en Chavín existió un culto al dios jaguar, que es un animal selvático. Muy bien. Pero también tenemos otras dos teorías, ¿no?, la teoría allochtonista. La teoría allochtonista que es planteada por Federico Kaufmann-Doy. ¿Qué plantea Federico Kaufmann-Doy? Él dice que la alta cultura americana, tanto la peruana y la mesoamericana, ¿no?, se formaron primero en la cultura Valdivia, en la cultura del Ecuador. Entonces, desde Valdivia, ¿no?, luego da un primer desarrollo local la cultura, se habría difundido ya así, dando origen a lo que es el periodo formativo del Perú y de México, ¿no? En conclusión, para Federico Kaufmann-Doy dice que las altas culturas mesoamericanas y peruanas tienen origen y raíces comunes, y que se habían originado en Valdivia. La teoría allochtonista, ¿no? La teoría allochtonista es planteada por Luis Guillermo Lumbreras, que dice, es una de las teorías más aceptadas en la explicación del origen de la cultura peruana, que nuestra cultura no tiene un origen foráneo, como había sostenido Max Zule, ni es exclusivamente autóctono, como argumenta Julio César Tello. Él plantea que nuestra cultura tiene raíces evolutivas propias, pero también recibió algunos aportes externos. Por ejemplo, la agricultura fue un logro interno que de alguna manera, como el maíz, ¿no?, que es más antiguo en Mesoamérica, y también la zona ecuatorial. Y es probable que haya llegado, ¿no?, de esas regiones. Y de la misma manera la cerámica también, que es otro aporte foráneo, ¿no?, que se importó desde Colombia y Ecuador. Muy bien, eso ha sido estimados alumnos,
un repaso de estos primeros temas. Muchísimas gracias, cuídense mucho y a estudiar y a realizar sus actividades.